Un muy buen día para todos. Un saludo muy especial a la audiencia virtual de pacientes que están conectados el día de hoy. Mi nombre es Wilson Bautista. Yo soy médico reumatólogo. Trabajo en Bogotá, Colombia. Y es un gusto para mí compartir en estos espacios con pacientes y hablar acerca sobre diferentes enfermedades. Y en este caso, en estos minutos, quiero hacer una breve y concisa actualización de aspectos que han aparecido de novedad y también de interés para a ustedes como audiencia de pacientes en el área de espondiloartritis y de artritis psoriásica. En ocasiones es difícil resumir en tan pocos minutos un tema tan amplio, pero lo voy a hacer de una forma muy práctica para entender desde el punto de vista de pacientes que son ustedes que están conectados el día de hoy, para que lo puedan entender de una forma mucho más práctica. Y como ustedes muy bien lo saben, en el área de la medicina y también en la reumatología, todos los años aparecen nuevos avances que nos permiten mejorar muchos aspectos de la enfermedad, como en este caso que vamos a hablar de espondiloartritis. ¿Y qué hay de nuevo? ¿Qué encontramos de nuevo en esta enfermedad? Y lo he organizado de dos formas. En la primera parte, hablar acerca de que hemos adquirido de nuevos conocimientos en relación con el diagnóstico, y en la segunda parte enfocarme acerca de nuevos aspectos en el tratamiento. Y en el diagnóstico han existido grandes avances, no solamente dentro de los países de la comunidad PANLAR, sino también a nivel mundial, donde ya conocemos los diferentes aspectos del enfoque del dolor de espalda, del dolor lumbar, y se ha incrementado esa concientización en población general y también en profesionales de la salud acerca de la importancia que tiene el enfoque y la identificación de este dolor lumbar. Y eso ha permitido que en los últimos meses o años conozcamos mucho más en detalle cómo es el flujo de un paciente en los diferentes sistemas de salud que tiene dolor lumbar. Y vemos, por ejemplo, en esta imagen, esa es la figura de un paciente. Y aquí pueden observar cómo es ese flujo de esos pacientes, que en ocasiones hacen un camino por diferentes especialidades y finalmente en la parte inferior, lo observan en el recuadro azul, casi por fuera de la imagen o de la diapositiva, también colocado de forma intencional, queda el reumatólogo. En ese escenario es que se han diseñado diferentes estrategias de referencia, es decir, definir cómo los médicos generales o de primer nivel de atención en los diferentes países remiten de una forma mucho más temprana y adecuada a pacientes que tengan este síntoma, que es el síntoma cardinal o más importante cuando hablamos de espondiloartritis y que nos ayuda a acortar ese tiempo de retraso diagnóstico que actualmente sabemos que lleva de 7 a 10 años. Entonces, aunque hay mucho todavía por hacer, esto ha venido mejorando en los últimos años y esperamos que en un corto plazo también vaya mejorando. También hemos tenido avances en el conocimiento de la articulación sacroiliaca. Está la imagen de un hueso pélvico donde vemos en este caso el esqueleto axial que definimos y que es donde se compromete principalmente la enfermedad. Y ya hemos tenido unos avances mucho más importantes, no solo en conocer cómo es que esta pelvis es diferente tanto en hombres como en mujeres, sino también nos ha ayudado a identificar en los estudios de imágenes, por ejemplo en resonancia, la localización de las lesiones, que eso nos permite también llegar a un diagnóstico. Y a medida que conocemos en detalle cómo llegar a un diagnóstico por resonancia, en este caso de las articulaciones sacroiliacas, podemos identificar incluso lesiones sospechosas o sugestivas de la enfermedad, o incluso
no menos importante, descartar otras enfermedades que pueden tener unos síntomas muy similares a espondiloartritis. Y esto nos va a ayudar pues a tener una mayor precisión diagnóstica y asociado con esto pues iniciar un tratamiento oportuno en pacientes en los cuales se confirme la enfermedad. Y esto lo vemos, por ejemplo, aquí en esta imagen de resonancia, que es la que nos ayuda en ese sentido a llegar a un diagnóstico más temprano y oportuno. Otro tema también importante es la diferencia de género. Hemos aprendido en los últimos años que esta enfermedad se comporta de forma diferencial tanto en hombres como en mujeres. Tradicionalmente y en las facultades de medicina hemos ido aprendiendo y aprendíamos en ese momento que es una enfermedad predominantemente en hombres y es algo que está debatido en este momento y sabemos que también puede afectar a las mujeres. Probablemente dentro de esta audiencia virtual de pacientes exista un número muy significativo de mujeres con la enfermedad y es algo que hemos aprendido en los últimos años. Identificar y percibir esas diferencias en hombres y en mujeres que llevan a que el enfoque del diagnóstico sea diferencial. No podemos utilizar las mismas estrategias que tradicionalmente veníamos utilizando para el estudio de la enfermedad, puesto que las mujeres tienen un comportamiento diferente, sus síntomas también tienen una presentación diferente y esto está dado por diferentes razones. La pelvis de la mujer, sabemos todos, es diferente anatómicamente para prepararse para el canal del parto y pues sabemos que el componente de hormonas también es diferente en los dos géneros. Entonces esto es importante para tenerlo en cuenta y poder conocer esas diferencias. Y en ese sentido, de ese enfoque más femenino de la enfermedad que nos ha llevado a ampliar ese diagnóstico hacia un segmento de pacientes que probablemente nos retrasábamos mucho más, aparece el embarazo. Y hemos conocido también en los últimos años datos de diferentes estudios que nos dicen que debemos estudiar un poco más cuál es el comportamiento que tiene la enfermedad durante el embarazo. Sabemos que esta enfermedad afecta predominantemente individuos jóvenes, incluimos ahí mujeres jóvenes, las cuales se encuentran en edad fértil y por lo tanto conocer más en detalle cuáles son esos aspectos que pueden afectar a una mujer embarazada con esta enfermedad, pues nos va a llevar a ofrecer una asesoría antes del embarazo, durante el embarazo y posteriormente durante el posparto y la lactancia. Entonces ya conocemos un poco más de estos detalles y esto desde la perspectiva de género es importante y sobre todo incluyendo los ciclos vitales como es el caso del embarazo. Pues bien, estimada audiencia virtual, ya en esta segunda parte hablar acerca del tratamiento, que es algo que también ha avanzado sustancialmente en los últimos años. Y en esta tabla es una lista de varias moléculas en estudios clínicos que se están ensayando para ver su utilidad en espondiloartritis. Vemos que es una lista larga, por lo menos aquí hay entre 6 a 8 potenciales futuros medicamentos, aunque la lista se ha incrementado a alrededor de una docena, y nos habla también de que ese abanico de oportunidades de tratamientos con medicamentos se está incrementando y que en el futuro pues tendremos mayores opciones de utilizarlos en pacientes en los cuales pues hayan fallado a otros tratamientos previos que son los que conocemos en este momento en la actualidad. Entonces esto es una información muy dinámica, cambiante, que mes a mes y día a día pues vamos teniendo nueva información y que siempre el objetivo de esta información pues es trasladarla en beneficio de ustedes los pacientes. Y finalmente, termino, esta es mi última diapositiva, también en relación con qué hay de nuevo en espondiloartritis dentro de la comunidad PANLAR, y es que nos encontramos ya en la fase final de la generación de recomendaciones de tratamiento para espondiloartritis axial y artritis psoriásica, que va a ser un documento de consenso de todos los países miembros de la comunidad PANLAR.
Es una necesidad sentida a nivel continental tener estos lineamientos de tratamiento homogeneizados y que nos van a permitir dentro de Panlar tener unas directrices claras acerca de cómo podemos ofrecer como reumatólogos en los diferentes países las mejores opciones de tratamiento basadas en la investigación científica y, por supuesto, buscando el beneficio de ustedes como pacientes, que es el principal objetivo y nuestra labor diaria que hacemos en el día a día. Entonces, con esto termino mi presentación agradeciéndoles a ustedes su participación virtual y quedo atento a la siguiente sesión de preguntas para aclarar cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Muchas gracias.